Es hora de la mesa ancha y hoy le quiero dar la bienvenida a Alejandro Villanueva. Alejo, qué bueno tenerlo acá, lo escuchamos y lo vemos mucho en redes sociales, pero pues este también es un espacio para analizar, para hablar, para reflexionar cómo estamos en estos días. Maritza, muchas gracias. Gracias a Juana, a Julio y acá para hablar de lo que está pasando en el país, que pues es algo un poco complejo. Sí, Juana y Julio, pues hola, también. Hola, Alejandro. Un buen día para ustedes. Miren, seguimos hablando por supuesto de todo lo del tema de Miguel Uribe, de este atentado que de alguna forma ha logrado unir al país, por lo menos en oración, por lo menos en solidaridad con esta familia. Pero ¿qué está pasando en materia política? Hay toda una Colombia detrás gritando, es hora de que haya un acuerdo nacional, es hora de que bajemos las armas, es hora de que desarmemos la palabra. Y ayer hubo dos hechos que necesitamos, a los que necesitamos darles lectura en este momento. Pues por un lado, el Congreso de la República suspendió la agenda legislativa, esto como fue una muestra de solidaridad y de acompañamiento a la familia de Miguel Uribe. Y por el otro también varios partidos rechazaron esa invitación del Gobierno Nacional a sentarse en la Mesa Nacional de Garantías Electorales. Hay razones de lado y lado. Los partidos están diciendo pues que el Gobierno Nacional no le ofrece garantías porque de alguna forma responsabilizan al Gobierno Nacional justamente de eso, de subir el tono. Pero y entonces en medio de todo esto, ¿cómo encontramos el camino a la unidad, a los consensos, al diálogo, al acuerdo? Alejandro. Es que hay una cosa clara, Maritza, que es que el señor presidente le quedó grande o no dio la talla en la forma de cómo reaccionaba. Teníamos un atentado y la primera reacción es que ni siquiera fue capaz de mencionar a Miguel Uribe, sino empezó de una vez a hablar con los árabes. Luego en una locución empezó bien para terminar completamente mal, para luego afirmar que es que el segundo más afectado es el gobierno y luego nuevamente poner en peligro a 8 congresistas, para luego decir que son enemigos del pueblo. O sea, yo creo que si un presidente sale a decir, se desvaina la espada de Bolívar y dice acá la guerra es a muerte, creo que conlleva unas circunstancias, pero también hay que entender que si los partidos saben que Petro es así, que el gobierno es así, y aún así los está invitando a dialogar, yo creo que para el país y para lo que significa cerrar la puerta de totazo sin siquiera escuchar lo que tiene el presidente para decir es una manera irresponsable. Entiendo que no confíen en la UNP, entiendo que no confíen en el señor Augusto Rodríguez y tampoco en la policía, pues miren esto acá, lo que revela este atentado es que existen demasiadas fallas, pero también tienen que sentarse, si no, ¿cómo lo vamos a lograr? Sí, sabemos que Petro no ha bajado el tono, sabemos que los contratistas disfrazados de periodistas alternativos no van a bajar el tono, pero pues, o sea, tenemos que sentarnos a hablar, porque si no nos sentamos a escuchar, vamos a seguir en las mismas. ¿Quién va a garantizar esto más allá del mismo gobierno? Sí, y miren, en medio de todo esto, pues claro, hay que encontrar un camino, entendemos las razones de los partidos políticos, pero hay una imagen en esa escena de la Mesa Nacional de Garantías que algo tiene que significarnos, y es que al lado del presidente de la República estaba sentado Álvaro Hernán Prada, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, y es quien encabeza la investigación en el CNE contra el presidente de la República, y se sentaron juntos. Hay que sentarse, de alguna forma, hay que encontrar ese camino, Juana. Pues imagínense que en este momento tan tumultuoso, Prada se vuelve una imagen de sensatez y de llamado a la unión, cosa que a mí me sorprendió profundamente porque nunca hubiera esperado eso de Prada. Prada fue muy claro de nosotros podemos ser garantes de la mediación, yo me dispongo porque tenemos que entablar y restablecer los puentes urgentemente. Yo veo una reacción de los partidos políticos realmente infantil, ¿no? No están en modo de conciliación, de hablemos, de construyamos juntos en un momento de crisis, sino de echarle más leña al fuego, cosa que es muy preocupante, porque digamos que ¿quién no le ha echado leña al fuego dentro del campo político al discurso violento en Colombia, ¿no? Todos han hablado de exterminar a los unos, exterminar a los otros. El daño de todas formas que se ha hecho desde todos los campos políticos en la construcción y de tratar de estabilizar esta democracia ha sido duro. Todos tienen responsabilidades y es hora de todos salir, aceptar las responsabilidades y empezar a construir y a trascender esas responsabilidades. Tenemos que ser responsables frente al país y no va a ser en una pelea infantil que vamos y que nos van a responder mientras la ciudadanía está pidiendo unión, mientras la ciudadanía está pidiendo calma, está pidiendo sensatez y está pidiendo resultados. Increíble que el mundo político una vez más esté enfrascado en una pelea entre ellos mismos, dándonos la espalda a todos nosotros. Claro, y entre ese mismo mundo político pues hay que decir también que el ministro del Interior, la respuesta también pues deja mucho que desear, porque dice, aquí llamamos para darles protección, si no vienen, más o menos si no vienen, pues tampoco se les va a garantizar la seguridad, y termina diciendo jajaja por el Partido Liberal, en donde la mayoría las tenemos nosotros, así literalmente jajaja por el Partido de la U, donde las mayorías los tenemos nosotros. Entonces, ¿quién es el que está convocando a desescalar el tono? Julio.
Coincido con Juan en que todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad en convocar a unos mínimos democráticos, no uso de la violencia, respetar el sistema democrático, no ponernos de acuerdo, porque unidad nacional no significa que nos vamos a poner de acuerdo, es todo lo contrario, ¿no? Vamos a respetarnos en medio de las diferencias y la lucha por las ideas políticas es civil, como hacemos acá en la mesa ancha, ¿no? Poniendo ideas sobre la mesa, esa es la unidad, digamos a mí, yo tengo problemas con ese nombre, yo hablaría más de unos mínimos democráticos, para no matarnos. Pero no de ponernos de acuerdo, no es que vamos a decir, oh, todos vamos a estar de acuerdo con la consulta popular, a todos nos gusta la reforma laboral, a todos nos gusta la reforma pensional, eso no es unidad nacional, eso no es democracia. La democracia es lo distinto, es estar en desacuerdo, pero tener unos mínimos de respeto y no matarnos, eso es lo fundamental. Ahora, dicho eso, si bien todos los ciudadanos tienen responsabilidad en construir eso, pues hay una persona que es especial, que es el presidente de la República. El presidente de la República es el jefe de las fuerzas militares, es el jefe del Estado, y no está en el mismo plano ni siquiera de los senadores, que también tiene una responsabilidad grande, pero hay una responsabilidad central que es la del presidente de la República y él no está atendiendo a esa responsabilidad. Al contrario, continúa con una narrativa de criminalizar la oposición, porque eso es lo que ha hecho el presidente no este fin de semana, desde hace meses y yo diría que desde hace años. Nazis, fascistas, enemigos del pueblo y muy grave además, dejando de reconocer al Senado como ente democrático. Entonces ayer vimos a los partidos diciendo no reconocemos al Ejecutivo como garante de las elecciones, pero es que eso no arrancó ayer, eso tiene un antecedente, es que el propio presidente de la República desconoce unilateralmente al Senado, al Congreso. Entonces, pues creo que el liderazgo, es el líder de las instituciones democráticas en Colombia es Gustavo Petro y el liderazgo de ese bajar los ánimos no va a surgir espontáneamente desde abajo, porque siempre va a haber gente incendiando, tiene que surgir de la cabeza del Estado y es su responsabilidad decir, oiga, como dijo Alejandro, voy a desenvainar la espada de la guerra a muerte, voy a abstenerme de llamar nazis y fascistas a las personas que no están de acuerdo conmigo, porque ese lenguaje pues, nos lleva a un escalamiento y no se va a parar esa confrontación. Hay una cosa justamente y es que esa es la contradicción performativa en la que estamos viviendo en este momento. Entonces unos no reconocen el papel del Congreso, pero el Congreso tampoco quiere reconocer el papel del presidente, pero todos están haciendo un llamado a respetar las instituciones, pero ninguno quiere reconocerse. Entonces tenemos que empezar por eso, por reconocernos el lugar en el que estamos y lo que somos y lo que representamos para poder tomar y poder avanzar en una especie de conciliación nacional para poder avanzar por lo menos hacia algo mínimo que es el respeto de la vida. Miren, yo tengo que decir una cosa y la verdad es que los partidos políticos tienen unas razones muy poderosas pues para rechazar esa invitación del presidente de la República, pero no dirá uno que en estos momentos en donde se necesita grandeza sería también un poco bajar la cabeza, no sé, Alejandro. Pues que también cuántas veces se le ha bajado la cabeza a Gustavo Petro y sigue con lo mismo, o sea, también hay que entender que ¿cómo es posible que la cabeza del Estado, el jefe de Estado y sus ministros empiecen a reír prácticamente lo que está sucediendo? Que salga a decir que el mayor afectado es él, aparte de la familia, que el ministro Benedetti salga a reírse, que es que las mayorías, que antes de todo, aún así, por la mañana Benedetti salió en Blue Radio a decir ya tenemos todas las firmas de la consulta popular y aún así seguimos adelante, ya tenemos todo y seguimos adelante, que al otro día hagan un concierto y no lo cancelen en la Plaza de Bolívar y cínicamente salgan a decir que es por la paz y para velar por Miguel Uribe también. Es que si le agacha la cabeza uno y sigue con lo mismo, pues uno para qué va a quedarse ahí, ¿no? Miren, se me acaba el tiempo, pero en medio de todo esto, y quisiera que termináramos con esto muy rápidamente, cada uno de ustedes, rápidamente de 30 segundos, se ha alzado una figura que quizás reconocen el gobierno nacional, reconocen los partidos políticos, y ayer de alguna forma aceptó esa impronta, y es el procurador general Gregorio El Hach, para que sea él quien lidere ese proceso de garantías electorales y quizá un proceso de unidad. Podría ser alrededor de la Procuraduría General que logremos ese camino. Muy rápido, voy a hacerlo al revés, Julio, Juana y Alejandro para cerrar. Pues esa es la propuesta de los congresistas y de los partidos políticos, ¿no? Buscar como una especie de árbitro, lo cual pues no deja de ser triste que lleguemos a esas instancias. Yo creo que el temor de ellos es que el presidente de la República utilice esos espacios para hacer lo que efectivamente está haciendo, que es legitimar una consulta popular que no es democrática, ¿no? Que rompe los balances del Estado de Derecho y que la buena fe de unos sea instrumentada, que bueno, eso es, digamos, las desconfianzas mutuas entre
entre las diferentes facciones es lo que siempre lleva a escalar ese tipo de confrontaciones. Por eso insisto en que si no hay un gesto claro del presidente de la República, que es el jefe de las fuerzas militares, él, en cabeza de él, liderar ese desescalamiento es lo fundamental. Juana. Está muy bien, se necesita una figura de mediación y no tiene que ser de un solo lado, tiene que ser de todos los lados. O sea, una conciliación, una mediación, un proceso como se hace en los procesos de paz, es con las dos partes involucradas y las dos partes cediendo. Es que en qué país serio el Congreso no es capaz de hablar con el presidente, qué cuento de árbitro. El presidente más allá es más que un congresista, claramente tiene que bajar la cabeza a él y mostrar eso, pero es que ¿cómo es que tener un árbitro? Realmente el presidente está probando como un niño chiquito también. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias. Se nos Gracias. acabó el tiempo. Juana, Julio, Gracias, ustedes Maris. también, muchísimas gracias.